Palabra el asambleísta Raúl Tello. Gracias, señora presidenta. Un saludo a los compañeros, compañeras legisladoras. Realmente resulta satisfactorio para esta Asamblea Nacional que luego de 4 años de presentado el proyecto de ley por la Defensoría del Pueblo, estemos tramitando este proyecto para darle concordancia con lo que dispone la Constitución de la República. Primero, en lo que se refiere a la denominación, a una denominación incluyente, que tiene que ver ya no con llamarles ancianos, sino personas adultas mayores. Y obviamente la Constitución de la República reconoce los derechos de los grupos de atención prioritaria. Y las personas adultas mayores pertenecen precisamente a los grupos de atención prioritaria. Pero lamentablemente, como también en otros casos, los derechos que se conciben para esos grupos se han quedado únicamente en letra muerta, se han quedado únicamente en textos y en textos constitucionales que no significan hechos concretos de atención por parte del Estado y por parte de la sociedad para esos grupos de atención prioritaria. Siendo las personas adultas mayores parte de los grupos de atención prioritaria, no significaría aquello que deban tener esa atención que determina la Constitución de la República en el ejercicio de sus derechos, como por ejemplo a cobrar los incentivos de jubilación, como por ejemplo a recibir la bonificación por jubilación, a recibir atención de salud, a recibir atención alimentaria, a recibir la protección del Estado ecuatoriano. Yo creo que la Defensoría del Pueblo presentó este proyecto precisamente porque uno de los grupos que sufre mayor vulneración en nuestra sociedad y que en muchos de los casos está invisibilizada es precisamente los grupos de atención prioritaria de las personas adultas mayores. Tengo la oportunidad de ser servidor de carrera de la Defensoría del Pueblo en el área de derechos humanos. Y es lamentable recibir quejas permanentes de las personas adultas mayores en los ámbitos de atención, tanto del servicio público como del servicio privado. Pero siendo la Defensoría del Pueblo la institución que tutela derechos humanos en el Ecuador, lamentablemente se topa también con una realidad, y es el hecho de que a lo máximo que puede llegar es a establecer una resolución, y eso en el mejor de los casos, porque caso contrario se queda en una simple gestión oficiosa que a veces no sirve para poder resarcir los derechos de las personas adultas mayores. Se vulneran derechos desde los gobiernos locales, se vulneran derechos desde las empresas públicas, se vulneran derechos desde las empresas de transporte. ¿Y ante quién se quejan los adultos mayores? No tienen espacio para hacer respetar esos derechos. En tal sentido, podemos aprobar aquí una ley que se quede como otras tantas, únicamente en el ámbito declarativo. Yo creo y solicito a la Comisión que muchas de las disposiciones que están planteadas ahí tienen que ser imperativas y que se tienen que establecer sanciones para servidores, servidoras públicas que impidan, que pongan limitaciones al ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores. Si no se hace aquello,
lamentablemente se quedará únicamente en una ley de buenas intenciones. Es imperativo aquello, señora presidenta. Como es imperativo también que esta Asamblea, y yo les pido a quienes dirigen la Asamblea Nacional, que le demos tratamiento a la nueva ley de la Defensoría del Pueblo. Porque tenemos, así como la ley del anciano, una ley de la Defensoría del Pueblo que es obsoleta, que no se ajusta a las nuevas normas constitucionales y que por tanto significa que esa institución no pueda dar la atención como es la tutela en derechos humanos, principalmente a los grupos de atención prioritaria. Yo considero indispensable de que conjuntamente con el tratamiento de esta ley demos también el tratamiento debido a esa nueva ley de la Defensoría del Pueblo y que analicemos la posibilidad inclusive de que sea esa institución la que determine medidas de carácter coercitivo para quienes violentan los derechos de los grupos de atención prioritaria en este país, porque caso contrario a esos grupos les estamos dejando en una situación de absoluta indefensión, que trae consigo el hecho de que estén viviendo prácticamente en una situación de abandono total. Señora presidenta, es indispensable que la Comisión considere aspectos de protección a las personas adultas mayores, que tiene que ver con la atención debida desde el ámbito fundamentalmente público, para que las personas adultas mayores tengan acceso a alimentación, tengan acceso a salud, tengan acceso a recreación y tengan acceso, desde luego, a un derecho fundamental que es el derecho al trabajo. Recordemos de que de alguna manera se estableció inclusive como política de Estado que a las personas que tienen determinada edad se les haga a un lado del campo laboral, desconociendo inclusive lo fundamental de la experiencia en alguno de los ámbitos de carácter profesional, como es la docencia. Hace algún tiempo teníamos docentes universitarios, sí, de muchos años, pero que precisamente esa experiencia es la que posibilitaba una mejor formación de los nuevos profesionales. Igualmente, en el ámbito de la justicia, hace algún tiempo se determinaba la posibilidad de que los jueces tengan determinada edad para poder acceder a esos cargos. Y no quitamos el derecho a la juventud, que está bien, pero bajo ningún punto de vista podemos restringir el derecho de las personas adultas mayores que han adquirido un alto grado, un bagaje amplio de experiencia que permiten fundamentalmente en esas profesiones que necesitan experiencia, especialidad, desempeñarse en mejores condiciones. Entonces, no únicamente que se les ha afectado en su derecho al trabajo, sino que se le ha afectado a los nuevos profesionales en la posibilidad de tener formadores que tengan experiencia suficiente en los ámbitos de las diferentes especialidades. Le queda un minuto, asambleísta. La ley de las personas adultas mayores, sin duda alguna, significa un aporte fundamental para ese sector. Una ley muy esperada por las personas adultas mayores en este país y una respuesta adecuada de esta Asamblea para ese sector de la población muy importante que ha significado de manera fundamental un aporte permanente al desarrollo de nuestra sociedad y al desarrollo de nuestros pueblos. Gracias, presidenta.